25 años de la red que lleva la educación a todo Jalisco. Universidad de Guadalajara. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Hoy, en este México de 1994 que nos ha tocado vivir, es urgente el restablecimiento del orden y la ley, el retorno a la civilidad y el respeto a la vida. Según nosotros, el 94 empieza en 1992 y termina a mediados de 1995. A continuación se expondrá, a través de este documental, un tema de gran importancia, que impactó a la sociedad mexicana en el año de 1994. Corría el año de 1994. Apenas transcurría el 1 de enero y Carlos Salinas de Gortari llegaba a la presidencia de la República. Durante su gobierno, abrió la economía del país y dio paso a las grandes empresas que trajeron capitales, tecnología y fuentes de trabajo. Salinas concretó la firma del TLC, es decir, el Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos, México y Canadá. Es entonces que este tratado tan crucial mostraba un amplio horizonte para la economía mexicana. Según el presidente Salinas, este acuerdo sería un mecanismo para mejorar los niveles de vida y generar oportunidades de empleo y comercio para los mexicanos, al mismo tiempo que reduciría la emigración hacia Estados Unidos. Información dada por Rodríguez J. Y es así como a finales de 1993 que el país reconocía sus grandes méritos. De la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Pero, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio? O también conocido por sus siglas TLC. Pues el TLC es un acuerdo comercial que pretende beneficiar a los países que lo suscriben. Entendiendo pues, ahora bien, en qué consiste dicho acuerdo, a continuación expondremos a profundidad cuál fue el origen de la crisis del 94, o mejor conocido como el efecto tequila, cuáles fueron los factores principales y, de igual manera, qué sujetos e instituciones estaban relacionados con el caso. Dichos hechos, hoy antecedentes, dieron lugar al llamado fenómeno del anatocismo, término que fue clave en este suceso, pero del cual hablaremos más adelante. El entonces saliente presidente y testigo de la prevista crisis, Carlos Salinas de Gortari, dejó en las manos del entrante y desinformado presidente Ernesto Ponce de León nada más y nada menos que la bomba que destruiría los sueños y las esperanzas de muchos mexicanos en cuestión de un par de meses. Y fue así como el 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León tomó posesión de la presidencia de la República. El inicio de su gobierno no se hizo esperar, con diversos problemas. Uno de ellos fue que Chiapas había desatado una guerra contra el gobierno de Carlos Salinas y por consiguiente, Zedillo tenía que controlar este acto de rebelión del estado chiapaneco, gracias al entonces movimiento zapatista. Y aún no siendo suficiente con esto, llegó la bomba del llamado efecto tequila. Esta fue detonada por una devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994 y se acentuó por la emisión de miles de millones de dólares de tesobonos, es decir,
de bonos pagaderos en pesos, pero ordenados al tipo de cambio, para los cuales no existían recursos suficientes que los subieran en corto plazo, dato dado por Richard D. en 1997. Fue así como nació el reconocido error de diciembre, nombrado y promovido así por el expresidente Salinas como un intento, ahora fallido, de lavarse las manos. Pero este grave problema económico ya tenía antecedentes y proyecciones desde el gobierno de Gortari, y eso a la memoria del pueblo mexicano no se le olvida. Fue así como la crisis de 1994 se convirtió en el dolor de cabeza del pueblo mexicano, en forma de anatocismo, por un año, sin contar el tiempo que se necesitó para recuperarse de este gran golpe económico al país mexicano. Pero nuevamente llega la incógnita: ¿qué es el anatocismo? En pocas palabras, y simplificando el término, es pues el anatocismo la acción de cobrar intereses sobre los intereses ya puestos de mora, derivados del no pago de un préstamo. La bomba del efecto tequila estalló y la creciente economía mexicana, que tenía bases extensas y amplias en capital extranjero, colapsó, dando lugar a un quiebre no solo económico, sino social. Pero este desafortunado problema no solo se presentaba en México, sino en algunos otros países latinoamericanos, como lo fueron Argentina, Perú, Brasil y Chile. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta, y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no fue posible cubrir la diferencia con sus propias reservas. Consecuentemente, debió dejarse que el precio del dólar se ajustara libremente. Con las economías colapsadas de los países, entre comillas, más fuertes, económicamente hablando de Latinoamérica, la crisis del 94 quedó marcada en la historia, no solo económica, sino social de estos países, dejando así secuelas en los demás países del continente americano. Y te preguntarás, ¿de dónde o por qué surgió el nombre de efecto tequila? Según el DRAE, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, efecto es el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia, lo que se deriva de una causa, mientras que tequila es el nombre de una bebida alcohólica que se produce en México. De ahí se deriva el nombre efecto tequila, que significa análogamente las consecuencias de la crisis mexicana producidas a causa del manejo internacional del capital monetario del país. La alta deuda externa volvió extremadamente vulnerable a la economía nacional, dejando una gran y terrible crisis en las familias mexicanas, quienes sufrieron bastante puesto que la canasta básica aumentó en gran cantidad y como resultado dio un aumento al nivel de pobreza en la población. Fue de gran impacto ya que las familias de clase media y alta drásticamente llegaron a la clase baja. Sin embargo, pudieron administrar bien lo poco que conseguían para alimentar a cada uno de los miembros de sus familias. Los niveles de hambruna se dispararon. La famosa clase media fue la más afectada. No obstante, teniendo que salir a trabajar con menos del salario mínimo como paga, sufrieron así de explotación laboral, aguantando todo por llevar el pan a sus hogares.
Pero aparte de la explotación laboral y salario mínimo, otro gran personaje aparecía en esta etapa. Apareció el desalmado, pero necesario, desempleo. Llegó para muchos y fue el año entero de otros. Muchas personas sufrían por no conseguir trabajo y otros muchos por ser despedidos. Después de que muchas empresas que estaban en crecimiento quebraran, poniendo así en riesgo de morir de hambre a miles de familias mexicanas a causa de la falta de ingresos. La reducción del peso dio un giro completo en las vidas de miles y cientos de personas, poniéndolos ahora en una situación delicada. El endeudamiento de las empresas o negocios con los bancos y la quiebra tajante fueron el pan de cada día. Viviendo con muchas preocupaciones y angustias, existía aún en lo más profundo del pueblo mexicano la esperanza de que el gobierno haría de todo por la pronta estabilidad del país, recordando así la frase célebre del expresidente José López Portillo en 1981, cuando salió ante los medios a dar declaraciones acerca de la caída del precio del petróleo, diciendo que se encargaría de defender el peso como un perro. Y es entonces que, así como toda acción tiene una reacción, esta crisis no fue la excepción. Este hecho trajo consigo algunas consecuencias de carácter importante para los ciudadanos junto con la economía del Estado mexicano. Una de ellas es la antes mencionada alta tasa de desempleo que se generó a causa de la clausura de importantes empresas y la privatización de las mismas, dejando a cientos de mexicanos sin empleos y, por lo tanto, sin generar ingresos en el ámbito familiar, lo cual causó el incremento de la pobreza en toda la población. Pero no solo fue eso. En el ámbito empresarial, las empresas que tenían deudas en el mercado internacional tuvieron que declararse en bancarrota debido a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones en dólares. Por lo tanto, el desempleo se incrementó y cerca de 5 millones de personas perdieron sus trabajos de la noche a la mañana, y con ello el poder adquisitivo de las personas disminuyó significativamente. Esto detuvo las operaciones de compra y venta en el mercado internacional, disminuyendo su dinamismo. Esta crisis también afectó el valor de la moneda mexicana, ya que a principios del sexenio del expresidente de México, Ernesto Zedillo, el peso se devaluó. La inminente fuga de capital que no se había detenido desde el mes anterior provocó que el 19 de diciembre Zedillo decidiera hacer efectiva la devaluación del peso en un 15%, dando luz verde a la entrada de la crisis en nuestra economía, quitándole así 3 ceros al peso mexicano. En el curso del mes de diciembre se perdieron cerca de 6.123 millones de dólares. Y para el 19 de diciembre, en que se dio el ajuste del tipo de cambio, era aún mayor, pues la fuga de capital se venía dando desde noviembre y llegaba ya al monto que se había determinado como límite, es decir, a los 10,457 mil millones de dólares. Datos del Banxico en su informe anual en el 1994. Frente a este acto, las operaciones internacionales de compra en dólares fueron imposibles de pagar. Por consiguiente, las importaciones quedaron casi nulas y los procesos de transportación que se realizaban con materia prima traída del exterior se detuvieron. Otra de las consecuencias fue el aumento de la deuda externa, la cual aumentó a una cifra de 173.400 millones de dólares, así como también la disminución del Producto Interno Bruto, es decir, el ya conocido PIB.
económica, que se anticipa entre 2 y 4 puntos del producto, resulta ser de más del 7% del Producto Interno. No se ha experimentado tal daño económico desde 1932. La última vez que los mexicanos sufrieron un quebranto de esta magnitud fue cuando nuestros abuelos eran hombres y mujeres jóvenes. El desfile obrero del 1 de mayo se suspende por primera ocasión en 70 años. El balcón central de Palacio Nacional vacío y sus ventanales cerrados. Las cifras no pueden esconder la durísima realidad. Quizá 2 millones de mexicanos que comenzaron el año con trabajo lo perdieron. Los afortunados, los que no fueron lanzados a la calle, ven cuadrar las cuentas en su contra, frente a una inflación de 55%, aumentos salariales que en el mejor de los casos se aproximan al 20%. Miles de empresas se han visto en serios aprietos. Cientos han cerrado, comenzando con las que se dedicaban al comercio de productos extranjeros. La falta de confianza inhibe la inversión. Después de exponer todos nuestros puntos investigados, como equipo llegamos a la conclusión de que es bueno no solo indagar la superficie de un suceso tan importante y que marcó la historia de nuestro país, como lo fue la crisis de 1994, además de investigar los principales factores que influyeron en esta crisis y sus consecuencias, aquello que detonó esta problemática socioeconómica, como lo fue el Tratado de Libre Comercio, conocido por sus siglas TLC, y que fue lo que influyó muchísimo en la restauración de la economía mexicana al final. Este tratado fue promulgado el 1 de enero de 1994, es decir, fue firmado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, justamente en el año de la crisis, por lo que muchas personas lo culparon de la crisis. El llamado efecto tequila, o también conocido como error de diciembre, afectó en gran medida a las familias mexicanas, debido a la brusca y tajante devaluación del peso, originando así el quiebre de muchas empresas y trayendo consigo el desempleo de muchas personas. Este logró desequilibrar la economía de muchas familias mexicanas, con los precios de la canasta básica por las nubes. A falta de ingresos, tuvieron que recurrir a préstamos bancarios con intereses elevadísimos y trayendo consigo el llamado anatocismo. Hasta la actualidad, la mayoría de los mexicanos encuentran como principales responsables al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a su sucesor Ernesto Zedillo, el primero por no prever y el segundo por no saber solucionarlo. Las consecuencias de esta crisis fueron muy relevantes, ya que no solo afectó a México, sino también a economías internacionales y de gran poder económico como lo son Argentina, Perú y Chile. Y como dijo en su artículo el periodista Gerardo Flores, en el documental del 94, se decía que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía, pero a finales del siglo, la nueva realidad demostró que cuando México se resfría, Estados Unidos también.